Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, prácticamente la 1:30 de la tarde del día 15 de junio y vamos a dar comienzo nuestro programa semanal de entrevistas, en esta ocasión al doctor Antonio Jesús Campos Muñoz. El profesor Campos Muñoz nació en San Fernando, licenciado en Medicina y doctor con premio extraordinario por la Universidad de Cádiz, amplió su estudio en Londres y en Pittsburgh, en Estados Unidos, inició su carrera como profesor ayudante y adjunto en la Facultad de Medicina de Cádiz, pasando después como profesor agregado a Oviedo hasta alcanzar la cátedra de Histología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada en 1981, cargo que ha desempeñado durante 4 décadas hasta convertirse en catedrático emérito desde 2021. A lo largo de su trayectoria ha acumulado una extraordinaria labor institucional, presidente de la Sociedad Española de Histología entre el 83 y el 93, decano de la Facultad de Medicina de Granada entre el 92 y el 2000, presidente de la Conferencia Española de Decanos de Medicina, presidente de la Asociación Europea de Facultades de Medicina y representante de España en el Comité Consultivo de la Unión Europea para la Formación de Médicos entre el año 2000 y 2004. Fue director del Instituto Nacional de Salud Carlos III, donde impulsó las redes temáticas de investigación corporativa y los institutos biosanitarios. Ha sido también director del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía y presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental desde 2012 a 2020. También representante de España en el Comité Consultivo de la Unión Europea para la Formación de Médicos, miembro del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, presidente de la Real Academia de Medicina, codirector del Diccionario de Términos Médicos, del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, así como miembro de distintos comités científicos y de evaluación nacional e internacional. Como investigador, es el gran impulsor de la ingeniería tisular en España. Su grupo, de la Universidad de Granada, logró en 2006 crear la primera córnea artificial completa a partir de células cultivadas sobre matriz de fibrina agarosa y posteriormente ha desarrollado modelos de piel, mucosa oral, cartílago, nervio y paladar artificiales, algunos ya trasladados a la práctica clínica. En 2004 ocupó en la Real Academia Nacional de Medicina el sillón número 38 de Histología, el mismo que en su día perteneció a Santiago Ramón y Cajal. En 2020 fue elegido vicepresidente de dicha institución. Ha recibido 3 doctorados honoris causa, Universidad de Córdoba en Argentina, Santo Domingo y Aveiro en Portugal, el premio EDIMSA al personaje sanitario del año, la medalla de honor de la Universidad de Carolina de Praga, la medalla de Andalucía, el premio nacional Antonio Gallego de Educación Médica y en 2024 la distinción de colegiado de honor del Consejo Andaluz de Colegios Médicos. Es autor de 5 libros de ensayo y ha impulsado el Museo de la Salud, MUSAL, en Granada. El título de hijo predilecto de San Fernando es otra de sus distinciones. Y creo que es el momento de darle la bienvenida al doctor Campos. Buenas tardes, doctor Campos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, antes de nada lo quiero agradecerle enormemente que nos dedique su tiempo en el programa de hoy de Diálogo. Acabo de presentar a nuestro oyente su impresionante trayectoria. Catedrático de Histología, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina. Algunas de esas cosas hacen ya mucho tiempo. Así que estamos en el presente y bueno, siempre con ilusión de seguir adelante, que es lo importante. Bueno, pero es que aparte de ser usted un científico muy brillante, también es un gran humanista, pensador y amante de la cultura, cuya trayectoria le ha llevado
el nombre de Andalucía y de España a los más altos panoramas científicos internacionales. Por lo tanto, es un honor tenerle hoy aquí entre nosotros. Y para lo que la gente creo que estará deseosa de escuchar son sus reflexiones, y voy a empezar a hacerle preguntas, que el tiempo se nos va enseguida. Usted nació en San Fernando. ¿Qué recuerda de su infancia en su ciudad natal? ¿Y cuándo supo que quería ser médico? Bueno, yo estoy lógicamente muy vinculado a San Fernando, a la isla, como se dice, decimos los que hemos nacido allí, y lógicamente pues toda mi infancia, mis estudios en el instituto, mis amigos, todo eso forma parte de ese mundo en el que uno va incubando lo que quiere ser, ¿no? Yo pensando en ser médico, pues estoy convencido que influyeron muchos factores, ¿no? Por supuesto, no uno muy importante, quiero decir que mi padre era médico de la Armada y eso pues seguro que influyó en mí. La lectura, por ejemplo, de Cajal, del libro que mi padre me regaló de Cajal, mi curiosidad. Y luego también creo que había en esa época, o al menos yo lo recuerdo así, en mis conversaciones con mis amigos, pues un deseo de una proyección social, de trabajar en resolver cosas, en fin, en ayudar en alguna medida. Y yo creo que todo eso influye en un momento determinado. Mi padre, por cierto, no era muy partidario de que yo estudiara medicina. Y no lo era, pero no por nada especial, sino simplemente porque él decía que un médico siempre tiene en la cabeza la medicina y no descansa nunca. Y él creía que sus hijos pudieran descansar. Entonces pensaba eso, pero luego cuando estudié, la verdad que yo creo que fue algo muy alegre para él también, ¿no? Lo quiero recordar aquí. Estoy convencido que sí, fue un sabio consejo que le dio, porque es verdad que nunca se acaba, pero estoy convencido que se sentiría muy orgulloso de usted. El microscopio es la ventana del histólogo. ¿Recuerda la primera vez que miró a través de uno y qué sintió al ver ese mundo invisible para el resto? Bueno, yo tenía, ya digo, esa especie de devoción cajaliana que sigo teniendo, porque creo que es muy estimulante la obra de Cajal, ¿no? Y yo, cuando empecé a estudiar medicina, inmediatamente al año, después de terminar mi primer curso, me incorporé al laboratorio de histología de la facultad. Y ya cuando las primeras veces que vi al microscopio, realmente un microscopio, pues no un microscopio infantil, sino un microscopio de verdad, fue en la Facultad de Medicina, en mis propias prácticas de histología. Pero luego ya, cuando me incorporé como alumno interno y estuve toda mi carrera en el laboratorio allí trabajando como alumno interno, pues lógicamente ya pude valorar lo que significaba ver ese mundo, que es un mundo, pues un mundo que ampliamos con estos instrumentos y que nos permiten comprender mucho mejor cómo es el cuerpo humano y comprender mucho mejor cómo es la enfermedad, ¿no? Bueno, no es menor. Usted con 30 años era ya catedrático en Granada. ¿Cómo se produce ese salto tan rápido? Yo creo que en la vida hay que estudiar, pero hay también a veces que tener un poco de suerte. Entonces hay que valorarlo todo en sus contextos, ¿no? Es verdad que yo al terminar la carrera tomé ya la decisión de dedicarme a ese campo un poco de la medicina, que no es que tuviera un contacto directo con el paciente, pero que sí estaba muy imbricado en lo que era la esencia de la medicina. Es decir, tenía muy claro, y había estado 5 años ya en el laboratorio, pues de seguir trabajando en él, y por tanto tenía ya una serie de años de preparación, de trabajo en técnicas histológicas, de ya algún trabajo ya que empecé a publicar, a preparar mi tesis doctoral. Es decir, que todo fue sucediendo de una forma muy rápida. Me gustaba mucho la docencia, siempre me ha parecido muy importante esa capacidad de transmitir a los demás lo que uno va conociendo. Trabajé mucho y concursé a las oposiciones que se convocaron. Esto, las oposiciones de las cátedras, de los profesores agregados, cátedras, pues dependía, y de profesores adjuntos que se llamaban entonces, pues dependían de las vacantes que hubiera. Y bueno, se sucedió que
allí fui y que finalmente pues alcancé la cátedra de Granada. Yo tenía en ese momento, bueno, por supuesto, eso se debe también al magisterio de personas a las que yo siempre he tenido infinita gratitud, a mis maestros, tanto del bachillerato como de la facultad, como en el departamento de histología, que lógicamente a los que debo pues muchísimo de mi formación y sobre todo muchos estilos de vida y de ejercicio que a mí yo no tenía preocupación con 30 años en ser catedrático, tenía claro las cosas que tenía que hacer, lo que sí era consciente de que tenía que estudiar mucho más, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir estudiando, pero no lo tenía en la forma de ejercerlo, porque lo había visto hacer y lo había visto hacer muy bien. Bueno, como he comentado en su presentación, presidió la Conferencia Española de Decanos y también la Asociación Europea de Facultades de Medicina. Así es. ¿Qué balance hace de la formación médica en España comparada con otros países de la Unión Europea? Pues yo creo que afortunadamente en la Unión Europea tenemos, la verdad que yo soy un europeísta convencido, es decir, en el sentido de que creo que la Unión Europea nos ha aportado a todos los países de Europa pues muchas cosas de las que realmente podemos beneficiarnos. Una de ellas es sin duda programas comunes de formación. Es decir, la formación médica está regulada desde el principio casi de la Unión Europea. Entonces, la formación europea, la formación en medicina es en Europa idéntica, tiene un conjunto de estructura común, de horas, de objetivos, de mecanismos que deben seguirse. Luego, evidentemente, se pueden conseguir niveles de mejoras en un sitio, en algunos lugares se hace un poco mejor, o hay que ir consiguiendo mejores objetivos, pero las metas están establecidas, los requisitos están establecidos, y eso es muy importante. Entonces, vigilar todo eso, armonizar todo eso, articularlo, es lo que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que en general la formación en medicina en España es muy buena, y luego la formación especializada a través del programa MIR es excelente también, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos es que mejorar las deficiencias que encontramos en cada lugar, en cada sitio, en los cuales existen facultades de medicina, algunas muy antiguas, otras más nuevas, y hay que ir intentando entre todas aproximarnos a ese objetivo europeo que nos permite luego la libre circulación de médicos en Europa, ¿no? Bueno, es evidente que la movilidad estudiantil universitaria es un tema fundamental y que nadie se lo cuestiona, o casi nadie. Usted impulsó el Plan Cajal de Movilidad de Estudiantes de Medicina, que fue el precursor del CICUE. Eso fue un hecho que ocurrió cuando yo estaba de presidente de la Conferencia de Decanos. Entonces, claro, yo digo siempre que una de las revoluciones más importantes que hemos vivido en Europa es el programa Erasmus, que ha permitido a jóvenes de Europa de los distintos países intercambiarse, aprender idiomas, ver el mundo desde otras perspectivas. No, en fin, en mi época tuve un poco el atrevimiento de irme a Londres cuando era estudiante de medicina, cuando no había programa Erasmus, con una pequeña beca que conseguí, pero el programa Erasmus ha sido fundamental. Pero claro, yo me preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que un estudiante de España, de cualquier facultad de Granada, pueda ir a Alemania, a Italia, a Francia, a donde fuese, y no pudiese ir de Granada a Valladolid, de Granada a Barcelona, de Granada a Sevilla, a Córdoba? Es que no lo entendía. Y entonces decidimos los decanos de las facultades de medicina en conjunto crear el Plan Cajal, que era, dependiendo de los decanos, facilitar la movilidad dentro de España. Es decir, si una persona tenía la posibilidad de irse a Valladolid, pues el decano de Valladolid le tutelaba a esa persona en Valladolid, luego me lo comunicaba a mí en Granada y yo le certificaba lo de Valladolid y punto, porque muchas veces las cosas hay que hacerlas porque no están esencialmente prohibidas, y nos pusimos a crear ese plan entre todos los decanos y funcionó. Y le pedimos una cita al presidente del gobierno, que estoy recordando esta anécdota, era en ese momento el presidente Aznar, y le pedimos una cita porque yo creo que muchas veces cuando uno quiere algo tiene que ir a la cabeza. Y fuimos allí y le explicamos esto. Digo, no entendemos por qué no podemos ir de una ciudad española a otra y sí podemos ir a Bolonia, a Múnich o a no sé qué. No tiene sentido. Y entonces en ese momento se lo explicamos
le explicamos el sentido de esto y a una persona que estaba allí cuando nos recibió a todos los decanos le dijo, mire, este plan pásenselo a Rajoy. Rajoy era entonces ministro de Educación. Y al año siguiente vimos concretamente con gran alegría que se creaba a nivel nacional el plan SICUE Séneca para la movilidad entre estudiantes españoles. Por tanto, es una de las cosas que realmente estoy muy orgulloso, ¿para qué voy a decir otra palabra? Es para de haberlo tratado de impulsar. Es para estarlo. Bueno, entre el 2000 y el 2004 fue director del Instituto de Salud Carlos III. ¿Qué encontró al llegar y qué quiso transformar de él? Bueno, llegué un poco ahí también, un poco casi por casualidad, como muchas veces las cosas ocurren, pero bueno, cuando uno está en un sitio, está a todos los efectos, esta es mi opinión. Bueno, pues yo me encontré que algo, porque fui el primer director del Instituto de Salud Carlos III, que lleva pues los grandes centros, el Centro Nacional de Epidemiología, el Medio Ambiente, en fin, un conjunto de la Escuela Nacional de Sanidad, el Fondo de Investigación Sanitaria, es decir, la agencia que lleva la investigación en salud. Bueno, entonces yo era el primero que venía de la periferia, yo llegaba allí de Granada, los demás habían sido directores que vivían en Madrid, básicamente. Entonces yo creo que aporté la idea periférica, quiero decir, me parece que era muy importante trasladar que, aunque Madrid y Barcelona son lugares extraordinarios y donde hay centros magníficos, donde hace una investigación magnífica, como yo solía decirle muchas veces allí a todo el que me quería oír, la inteligencia en España está repartida. No está solo concentrada ni en Madrid ni en Barcelona. Está en Santiago de Compostela, está en Córdoba, está en Granada, está en Cádiz, está en Toledo, está en Valencia, está en Santander, está en Bilbao, está en todos los sitios. Y entonces hubo la posibilidad se incrementó durante un programa que, en fin, ahora no puedo detallar con todo, en fin, con exceso, con todos los detalles realmente, se creó un programa de lo que llamábamos redes de investigación. Propusimos redes de investigación, investigar sobre los problemas reales que podía tener la población, pero uniendo personas que trabajaban en ese campo desde distintos ángulos, unos en la investigación básica, otros en la terapéutica, otros en la epidemiología, por ejemplo, la red de cáncer, la red de enfermedades cardiovasculares, la red de enfermedades raras, la red, etcétera, etcétera. Y así fuimos creando redes de investigación que agrupaban a personas que sobre un mismo problema trabajaban desde distintos ángulos y desde distintos lugares de España. Esas redes continúan existiendo y también creo que fue un momento muy importante. Y luego, tratar de, en la vida siempre que sea posible, hay que intentar trabajar sumando y, como yo digo, si es posible, multiplicando. Y entonces se crearon los institutos de investigación sanitaria, que eran articular en cada lugar todos aquellos que trabajaban en salud, si están las facultades de medicina, los hospitales, los centros de salud, si había centros del Consejo Superior, pues centros del Consejo Superior, si había algunas industrias tecnológicas, es decir, todo aquel que en un determinado lugar, Córdoba, ahí está el Instituto Actual Maimónides, bueno, pues ese es un instituto de biosanitario. En Granada, el Instituto Biosanitario de Granada. En Sevilla, el Instituto Biosanitario, que agrupaban a todos los que en ese lugar trabajan en los campos de salud, para compartir cosas, para poder gestionar bien la investigación, y en ese contexto se crearon los institutos. Bueno, yo, en resumen, eso es lo que podría decir, aparte de otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente yo creo que esos dos hechos, las redes y los institutos, fueron la obra que procuré poner en marcha en el Instituto Carlos III. Y que afortunadamente, pues hay, con algunos pequeños cambios, como es natural, de esto hace ya algún tiempo, pues siguen vigentes y constituyen un poco la articulación de la investigación de la salud en España. Totalmente de acuerdo. Y no es menor los datos que he encontrado, que esas redes temáticas agrupan a más de 11.000 investigadores. Sí, va variando lógicamente con el tiempo, pero
seguro que sí, o posiblemente más este momento, ¿no? Pero yo creo que eso ayuda también al modelo de ciencia que hoy tenemos que trabajar. El modelo de ciencia no es un modelo individualista, es un modelo de equipos en las que unos colaboran con otros, nadie sabe de todo y todos tenemos que aprender mucho de los demás, y solo articulando todo eso es como se crea ciencia original, se proyecta, se aplica. Yo creo por lo menos en esto. Bueno, a mí hay una cosa que me preocupa enormemente, y es la fuga de talento de España. España hace una inversión muy grande en formación. Y después Pero yo creo que, por una parte quizás tenemos que distinguir entre las personas que salen a formarse, que yo creo que eso es muy bueno, que de vez en cuando que hay que salir, hay que ver otros lugares, hay que aprender técnicas concretas y demás. Y luego yo creo que claro, vivimos en una sociedad cada vez más abierta, y en ese sentido, pues claro, hay personas, y también hay que decirlo, en los Erasmus se desarrollan muchos noviazgos, muchas parejas, en fin, y la gente pues va viviendo en una Europa en la cual ya cada uno tiene muchos lugares. También hay muchas personas, algunas extranjeras, que vienen y se quedan aquí por también distintos tipos de motivos, ¿no? Yo creo que quizás tenemos que ver esto con un poco de equilibrio. Por una parte, la formación, por otra parte, la naturaleza de la vida mucho más internacional que hoy día vive la gente joven, y por otra parte la necesidad de que tenemos que seguir manteniendo puestos abiertos de trabajo para personas que quieren vivir en nuestro país y que tienen todo el derecho a poder hacerlo y a poder desarrollar aquí una carrera de investigadora absolutamente, en fin, al mismo nivel que en cualquier otro lugar, ¿no? Yo creo que hay que equilibrar un poco todo eso, creo yo. Totalmente de acuerdo. Pasa que este sería un tema que sería muy largo para seguir debatiendo, y nos quedaríamos sin programa. Cada cosa de la que estamos hablando podríamos estar charlando realmente muchísimo tiempo, ¿no? Pero me imagino que como un programa de este tipo, pues habrá mucho, son como impactos, ¿no? De preguntas para poder conocer un poco a la persona. En este caso, pues por generosidad del programa, pues soy yo, pero bueno, que serán muchas y que ustedes querrán pues que conocernos un poquito, ¿no? Bueno, supongo, ¿no? Esa es la esencia del programa. Pero voy a entrar ya en una de sus parcelas de investigación, la ingeniería tisular. Háblenos de la ingeniería tisular y en qué consiste exactamente y por qué es tan revolucionario para la medicina. Eso es un tema es muy interesante, por lo menos, claro, yo lo vivo así. Vamos a ver, la histología es la ciencia que estudia los tejidos de nuestro cuerpo, la histología médica, que es la que yo cultivo, del cuerpo humano, ¿no? Mi departamento es la que cultivamos. La histología médica cultiva el estudio, la investigación, siempre con instrumentos amplificantes y con microscopios que han ido avanzando y desarrollándose, microscopios electrónicos o de todo tipo. Bueno, pues vamos conociendo más en la célula y en los tejidos del cuerpo. Y la histología a la que yo me dediqué, en la que me inicié pues iba en este contexto, conociendo cada vez mejor la célula y los tejidos para conocer mejor cómo esas células luego van a funcionar, lo que van a estudiar los fisiólogos, y luego para ver cómo van a enfermar, que van a estudiar los patólogos. Y por tanto, conociendo bien la histología, se puede hacer el diagnóstico. Es decir, era una histología, estaba orientada hacia el conocimiento del cuerpo para saber cómo es y cómo funciona y cómo enferma. Y por tanto, cómo se diagnostica. Bien, pero a partir de la mitad de los 90, empieza a surgir la idea de que se pueden empezar a construir tejidos artificiales, pues con células, con biomateriales, etcétera. Y eso es un cambio completo, como se dice ahora, de paradigma, es decir, de entendimiento de la histología, y la histología pasa a ser ahora no solo el conocimiento de los tejidos con los microscopios para entender el cuerpo y para curar, y para diagnosticar, sino ahora construir tejidos parecidos a los del cuerpo para curar
para sustituir a los tejidos lesionados. Y a eso, ese es el cambio de la histología del siglo XXI. Y a eso pues nos hemos dedicado nosotros mucho en Granada, porque como decía Ortega y Ortega y Gasset, y yo creo que de los clásicos y de los autores, de las personas inteligentes, hay siempre que aprender. Ortega decía que hay que estar a la altura de nuestro tiempo. Y yo, desde luego, en la histología y en el campo que me compete, he querido siempre estar a la altura de mi tiempo. Y nuestro grupo de ingeniería tisular y nuestro departamento de histología de Granada, pues nos dedicamos a fabricar tejidos artificiales. Porque ya nos preguntamos, si esto se empieza a fabricar en Estados Unidos, en algún otro lado, ¿por qué no lo vamos a hacer en Granada, en Andalucía y en España? Pues claro que lo vamos a hacer. Y entonces nos propusimos a ello. Y el primer tejido que hicimos fue la construcción de los distintos tejidos que conforman la córnea. Hicimos córneas artificiales. Luego hemos hecho otro órgano fundamental, que es la piel artificial, formada por varios tejidos, para la cura de grandes quemados, paladar artificial, para los niños con fisuras palatinas que tienen. Y de estas tres, que son los que les estoy citando, hemos hecho muchos más, pero de estos tres, tras un largo periodo de preparación, de aprobación por la Agencia del Medicamento, que tiene que aprobarla con criterios europeos y que no es nada fácil conseguirlo, pues estos tres casos que yo le he comentado ya han pasado a aplicarse a pacientes, ¿no? Y son más conocidos porque son muy, lógicamente, muy notorios y salen a veces en la prensa, pues los grandes quemados que en el centro que Andalucía tiene de grandes quemados en Sevilla, pues han salvado la vida gracias, afortunadamente, a estos modelos de piel. Y yo le puedo transmitirles que pocas cosas tan emocionantes como ver esa realidad. Yo que de joven, cuando me preguntaba en San Fernando, lo que quería era curar y tener pues no he podido yo ver esto hasta final de los días, de la última etapa de mi vida como científica y laboral, ¿no? Pero bueno, por supuesto que mi vida como histólogo ha sido fascinante, ¿no? Pero esta sensación de ver cómo algo que uno ha podido fabricar, el grupo, por supuesto, hemos podido fabricar, eso salva vida, eso no tiene precio. Bueno, ¿y cuáles son las próximas fronteras de la ingeniería tisular? Porque, bueno, evidentemente han creado el órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel. Exactamente. Pero exactamente, el órgano más grande del cuerpo humano. Ahora tenemos en cartera, como yo digo, una especie de lista de espera que tiene que ir pasando una serie de experimentos y luego a la aprobación para antes de poder aplicarse en la clínica, ¿no? Y tenemos nervios artificiales, tendón artificial, cartílago artificial, una serie de tejidos y de órganos que estamos preparando en ese sentido. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer cada vez, la lucha en los tejidos artificiales, es que cada vez podamos conseguir que se parezcan más y más a los tejidos nativos, a los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos que ir consiguiendo, es decir, la piel que hemos fabricado inicialmente pues no tiene pelos, no tiene una serie de glándulas, bueno, pues tenemos que ir consiguiendo poco a poco que vayan adquiriendo todas las capacidades que tienen los tejidos nativos, los tejidos normales de nuestro cuerpo, ¿no? También nosotros ahora en este momento estamos a punto, lo hemos sometido ahora a la agencia, porque claro, por ejemplo, la piel que hay que fabricar se fabrica a partir de algunas células que al gran quemado no tiene quemada, es decir, algunas células de piel sana, y a partir de ahí obtenemos una célula, luego las hacemos crecer, la utilizamos unos materiales que hemos ido desarrollando en el laboratorio, unos procesos de fabricación, pero tarda eso casi 4 semanas. Entonces, mientras tanto, el paciente gran quemado tiene que estar mantenido pues con piel de cadáver o de otros mecanismos, ¿no? Con gran riesgo para su vida. Entonces, estamos preparando ahora una piel con unas células madre que permita tener esa piel artificial almacenada en los bancos de tejido para poderlas utilizar inmediatamente. No sé si me explico. Perfectamente. Pues entonces, eso es lo que estamos ahora mismo trabajando, creo que próximos a poderlo tener. También, por ejemplo, una de las cosas que se producen en los quirófanos es que la contaminación con bacterias, ¿no? Con unas bacterias que se llaman pseudomonas. Esto se produce en muchas circunstancias y eso, bueno, hace que mucha gente pueda fallecer, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con la piel? Hemos incluido en la piel artificial nanopartículas cargadas de antibióticos contra la pseudomonas.
Y hemos visto ya experimentalmente que eso funciona. Es decir, que le ponemos la piel para sustituir la piel quemada, pero al mismo tiempo esa piel va cargada como si fuera con misiles, dicho así en forma un poco bélica, con misiles cargados de antibióticos contra las bacterias que pueden contaminar esa piel. Doctor Campo, es un auténtico honor hablar con usted. No hemos quedado sin tiempo. No hemos quedado sin tiempo. Nos queda un minuto. Estamos haciendo como es nuestro trabajo y lo hacemos además, y esto sí quiero decirlo, lo hacemos gracias a los impuestos de los contribuyentes. Y quiero aquí hacer un llamamiento en este sentido. Usted me va a perdonar que a lo mejor haga aquí un poco de esto, pero voy a citar a Cajal, que es el máximo exponente de nuestra ciencia histológica y de la ética científica y civil. Cajal decía una frase que yo siempre hemos tenido en el laboratorio nuestro y la tenemos, y yo la propago todo lo que puedo. Cajal, que no tenía en aquella época ninguna, en fin, muy poco dinero para la investigación, decía: veo a través de cada moneda recibida la faz curtida del campesino que sufraga nuestros lujos académicos y científicos. Doctor Campo, se nos ha quedado sin tiempo. Muchísimas gracias.